Buenos días. Hoy estamos a 30 de octubre del año 2024 y hoy os voy a entregar la segunda parte de respuesta al debate que tuvieron Isaac Fuentes, un llamado cristiano evangélico pentecostal, un pentecostaloco. Aquí lo tenéis, este es Isaac Fuentes. Es un debate que tuvo con un falso testigo de Jehová llamado Fran Enríquez, el cual dio unos argumentos, Fran Enríquez, extremadamente malos, patéticos. Solamente he dejado los audios de Isaac Fuentes, de este pentecostaloco, y los cuales estoy analizando y refutando a la luz de las Sagradas Escrituras. Estuvimos viendo el otro día en el primer vídeo, claramente demostré con la Biblia lo que es el verdadero don de lenguas. Era el don de idiomas, don de lenguas, era un don que Cristo, uno de los dones que Cristo dio a su iglesia, no el Espíritu Santo como enseñan en la cristiandad apóstata, sino que es uno de los dones que Cristo dio a su iglesia. Lo estuve demostrando con esos pasajes bíblicos, cómo es el Señor Jesús resucitado quien entregó estos dones a su iglesia. Son los dones de Cristo, no los dones del Espíritu Santo. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se hable de los dones del Espíritu Santo. Y este don llamado el don de lenguas o don de idiomas, la palabra griega que ahí aparece es glosa, y glosa significa idioma, lengua, y no hablar en una babosada estúpida, carnal, absolutamente satánica, que no tiene que ver absolutamente nada con un idioma, como por ejemplo hacen los falsos cristianos pentecostalocos en sus cultos, en público o en privado. Estuvimos viendo ayer en el primer vídeo un ejemplo de lo que era este falso evangelista al servicio de Satanás, el famoso G.J. Ávila de Puerto Rico, cómo él utilizaba ese falso don de lenguas, esa falsificación satánica y repugnante, para engañar a millones y millones de personas con todas las doctrinas de demonios que enseñaba, ya que el 100% de lo que predicaba, de lo que enseñaba el falso evangelista G.J. Ávila, era absolutamente falso y antibíblico. Y con esas falsas lenguas que le daban una apariencia de espiritualidad de gran siervo de Dios, pues sencillamente se trataba de una babosada carnal, estúpida, sin sentido, que él utilizaba para engañar a otros muchos. Y es exactamente el mismo falso don de lenguas que utilizan hoy en día miles y miles de falsos pastores y falsos evangelistas pentecostalocos. En este segundo vídeo vamos a ir analizando los argumentos falsos y satánicos que da Isaac Fuentes en este vídeo, en este debate que tuvo con este falso cristiano, este falso testigo de Jehová llamado Fran Enríquez. Vamos a seguir analizando sus argumentos estúpidos y diabólicos a la luz de las Sagradas Escrituras. De modo que vamos a comenzar. Es que los frutos dan a conocer si esa persona tiene realmente el don de lenguas o si no lo tiene. En lo personal, yo sí he conocido muchas personas que realmente tienen ese don. Los frutos, ¿qué frutos dan estos falsos cristianos pentecostalocos que dicen tener el don de lenguas y que es una falsificación carnal, satánica, repugnante del verdadero don de lenguas? ¿Qué fruto? Bueno, pues pongamos el ejemplo del famoso evangelista G.J. Ávila, el cual murió en el año 2013. G.J. Ávila, absolutamente todo lo que predicaba, todas las doctrinas que predicaba eran absolutamente falsas, diabólicas, totalmente contrarias a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Lo que predicó es un falso evangelio que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento, doctrinas absolutamente satánicas, repugnantes, anticristianas, como la doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, conocida como el pretribulacionismo, la doctrina diabólica y antibíblica de la inmortalidad del alma, en señal que el alma no muere, la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno,
La doctrina del falso Dios trino, que Dios es una especie de monstruo con 3 cabezas, el Dios trino que predican ellos, que es una doctrina absolutamente antibíblica y satánica, ya que lo que la Biblia habla es de un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses. Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es la fuerza activa de Dios, es el poder del Altísimo, no es ninguna tercera persona divina. Esa es la enseñanza bíblica. Bueno, pues Gigi Ávila enseñaba absolutamente todo lo contrario. Todas las doctrinas verdaderas que encontramos en la Biblia eran rechazadas por este falso evangelista al servicio de Satanás llamado Gigi Ávila. Y bueno, si me refiero a Gigi Ávila, me estoy refiriendo evidentemente al resto de falsos evangelistas y falsos pastores como eran él. Seguimos escuchando. Uno de ellos es mi pastor, que yo lo escucho hablar en lenguas y no siempre lo hace, de vez en cuando, y cuando Dios lo toca o lo inspira. Bueno, como podéis ver, esta pobre criatura dice que tiene un pastor que dice que habla en lenguas. Claro, si eran las lenguas, entre comillas, la falsa lengua, la jerga carnal y satánica que hablaba Gigi Ávila y que hablan los pentecostalocos, eso no es el verdadero don de lenguas. Ya lo estuvimos viendo en el anterior vídeo cuando analizamos Hechos capítulo 2, en Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo los apóstoles. Vamos a leerlo. Dice: y fueron todos llenos, versículo 4, aquí lo tenéis, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, es decir, según Cristo, porque Cristo resucitado es el Espíritu, según el Espíritu, Cristo les daba que hablasen. ¿Y qué lenguas eran estas? Era la babosada que hablan los pentecostalocos, como hablaba este engendro del diablo, este falso evangelista Gigi Ávila, la cámara que saca la inta, eso es el verdadero don de lenguas. Mentira asquerosa y del diablo. Vamos a ver lo que era el don de lenguas, el verdadero. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Eran idiomas humanos. Y dice más adelante, verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? No era de ninguna manera la babosada satánica y carnal que hablan los falsos cristianos pentecostalocos. Era, como podéis ver, idiomas que hablaban todos los israelitas que habían ido de todas las partes del Imperio Romano, habían ido a Jerusalén a celebrar la fiesta de el Pentecostés. Eran idiomas como idioma de los partos, los medos, los elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí lo tenemos. Eso era el verdadero don de lenguas, que ya cesó, como vimos el otro día en el primer vídeo. Pablo lo dijo, y las lenguas cesarán. Ese don de lenguas cesó. ¿Y cuándo cesó? Pues cesó sencillamente en la época del apóstol Pablo. Ya no se vuelve a mencionar el verdadero don de lenguas en las cartas, en las epístolas de Pablo. Ni siquiera las menciona el apóstol Pedro en sus 2 epístolas, ni el apóstol Juan en sus 3 epístolas, ni el apóstol Judas Tadeo. Ya no se vuelve a mencionar en el resto del Nuevo Testamento el verdadero don de lenguas, indicando así de forma irrefutable que ese don cesó por completo, como dijo el apóstol Pablo. Y las lenguas cesarán, y efectivamente, ya no existe el actual don de idiomas. Don de lenguas. Estuvimos viendo ayer también en el primer vídeo cómo estos falsos cristianos, como Isaac Fuente, estos pentecostalocos, dicen que lo que ellos hablan no es estos idiomas, este don de lenguas mencionado en Hechos capítulo 2, que son, como podéis ver, eran idiomas humanos. Dicen que lo que ellos hablan, como el pastorcillo que dice que tiene este soplagaitas, es el idioma de los ángeles,
el lenguaje de los ángeles, que esa babosada, esa estupidez sin sentido, esa estupidez carnal que no tiene absolutamente ninguna traducción, dice que eso es el idioma de los ángeles, las lenguas angelicales. Es lo que enseña este pobre descerebrado, este falso cristiano pentecostaloco llamado Isaac Fuentes. Sin embargo, como estuvimos viendo ayer en el primer vídeo, los ángeles no hablan de ninguna manera en esa babosada estúpida que hablan los pentecostalocos. No vais a encontrar ni un solo versículo en la Biblia donde veáis algún ángel de Dios hablando en esa babosada carnal, en esa babosada repugnante y grotesca que hablan los pentecostalocos, como por ejemplo hablaba, lo vimos ayer en ese patético y asqueroso vídeo, ese repugnante vídeo de Gigi Ávila, donde él hacía gala de ese falso don de lengua. No vais a encontrar, repito, a los ángeles de Dios jamás en la Biblia hablando en esa babosada diabólica y carnal. Los ángeles, aunque tuvieran su propio idioma, porque Pablo dijo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, nada soy. Es decir, que da a entender el apóstol Pablo que los ángeles de Dios, estos varones celestiales que viven en los cielos, tienen sus propios idiomas, tienen sus propias lenguas, lo da a entender. Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas o angélicas, ¿de acuerdo? Que los ángeles puedan tener sus propias lenguas, sus propios idiomas, yo no lo niego. Pero lo que tienen que demostrar estos falsos cristianos pentecostalocos, como este mamarracho y soplagaita llamado Isaac Fuentes, es que los ángeles de Dios hablan en esa babosada carnal que hablan estos mamarrachos y falsos cristianos pentecostalocos. Eso es lo que tenéis que demostrar vosotros. Y jamás lo vais a poder demostrar con ni un solo versículo de la Biblia. La Biblia dice bien clarito que había un don dado por Cristo a su iglesia, que era el don de lenguas. Y siempre, escuche bien, se refiere a lenguas, a idiomas humanos, que eran lo que al principio de la iglesia, cuando nace la iglesia de Cristo, en Pentecostés, es uno de los dones que Cristo entregó a su iglesia, para que este evangelio pudiera ser conocido por montones de personas que vivían en diferentes países, en diferentes regiones del Imperio Romano y que hablaban en idiomas diferentes. Era necesario que los apóstoles tuvieran ese don de lenguas, que existía también en la iglesia de Corinto, como ya hemos visto, era practicado en la iglesia de Corinto, pero había irregularidades. Por ejemplo, se hablaba en ese idioma, algunos tenían ese don, el don de idiomas, el don de lenguas, pero no había intérpretes, no había nadie que tuviera el don de interpretación de lenguas. No se interpretaban esas lenguas, no se traducían, es decir, traducir e interpretar es lo mismo. No había traducción de esos idiomas, de esas lenguas, y por lo tanto, aquel hermano que tenía en la iglesia de Corinto ese don de idiomas, ese don de lenguas, se tenía que callar. Cállese la congregación, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, repito, el verdadero don de lenguas también existía en la iglesia de Corinto. Luego cesó completamente el don de lenguas, como dijo el apóstol Pablo, porque ya no se vuelve a mencionar en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. Vamos a ver este pasaje importantísimo que dijo el apóstol Pablo, cómo había que regularizar el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, en la iglesia de Corinto. Mire, pongan atención a estos pasajes que voy a leer. Mire, abran sus Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios y vamos a leer a partir del verso 26. Pongan mucha atención. ¿Qué hay pues, hermanos? Se lo dice Pablo a estos hermanos de la iglesia de Corinto, no de todas las iglesias, sino solamente de la iglesia de Corinto. Cuando os reunís, es decir, cuando se reunían a hacer cultos, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, practicaban el verdadero don de lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación, es decir, para edificación en la fe, en la verdadera doctrina. Seguimos. Si alguno habla en lengua extraña es lengua extranjera. Eso es lo que significa lengua extraña. La lengua extraña no
significa hablar en esa babosada carnal, satánica y estúpida que hablan los pentecostalocos, que no tiene ningún sentido. Lengua extraña era lengua extranjera, idioma extranjero. Si alguno, dice aquí, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno. ¿Y qué dice aquí? Y uno interprete. Eso era el verdadero don de lenguas. Y uno interprete. Ayer estuvimos viendo el vídeo del falso evangelista, este enviado de Satanás, llamado Gigi Ávila. Ese espectáculo repugnante que hizo en ese estadio de fútbol hace ya muchos años, eran los años 80, donde él hizo gala de esa imitación satánica, de esa babosada, de ese repugnante espectáculo de falsas lenguas. Yo le pregunto a usted, pentecostaloco, en esa reunión, en ese culto que hizo el falso evangelista Gigi Ávila, ¿se hizo lo que ordena aquí, lo que enseñó aquí el apóstol Pablo? ¿Verdad que no? ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Si alguno si habla alguno en lengua extraña, es decir, en idioma extranjero, sea esto por 2 o a lo más 3 por turno, y uno interprete, es decir, traduzca ese idioma extranjero. En ese vídeo asqueroso y satánico de Gigi Ávila, había alguien traduciendo, interpretando esas supuestas lenguas que hablaba este engendro del diablo, este enviado de Satanás llamado Gigi Ávila. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Absolutamente todo lo contrario de lo que dijo Pablo en este pasaje. Aquí Pablo dijo que en la iglesia de Corinto tenía que hacerse de la siguiente manera. Los que tenían el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, dice aquí, sea esto por 2 o a lo más 3, es decir, 2 o 3 hermanos, 3 como mucho, tenían que hablar en esos idiomas extranjeros. Por turno, no al mismo tiempo los 3, sino por turno, primero uno, luego el otro y luego el otro. Y un hermano de la iglesia tenía que interpretar esos idiomas humanos, esas lenguas humanas, tenía que traducirlas, tenía que interpretarlas, ¿de acuerdo? Y sigue diciendo, ¿y qué dice aquí? Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia. Absolutamente todo lo contrario de lo que vimos en ese asqueroso y satánico vídeo de este repugnante ser que se llamaba Gigi Ávila, este engañador enviado por Satanás, este falso evangelista, donde ahí él hacía gala, hablaba en esa babosada sin sentido, carnal, no había absolutamente nadie que tradujera esos supuestos idiomas, esas supuestas lenguas. ¿Y qué es lo que dice aquí Pablo en el verso 28? Y si no hay intérprete, calle en la congregación, es decir, el hermano que tenía el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, tenía que callarse en la congregación si no había traducción. Si no había intérprete, repito, el que tenía este verdadero don de lenguas se tenía que callar en la congregación, se tenía que quedar mutis. Absolutamente todo lo contrario de lo que ocurre en estos asquerosos y diabólicos cultos pentecostalocos. En estos cultos pentecostalocos ocurre exactamente todo lo contrario. El que tiene, el falso cristiano pentecostaloco que tiene el supuesto don de lenguas, no se calla en absoluto. Sigue hablando en esa babosada carnal sin sentido, que no tiene absolutamente ningún significado. No hay absolutamente nadie que traduzca, que interprete. Es decir, hacen en estas iglesias falsas y satánicas todo, absolutamente todo lo contrario de lo que explicó el apóstol Pablo en este pasaje de su primera epístola a los hermanos de la iglesia de Corinto. Aquí lo dice bien claro, verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí lo tenemos, tenía que hablar en ese idioma humano desconocido, en ese idioma, en esa lengua extranjera, tenía que hablar para sí mismo y para Dios, punto y pelota. Si no había traductor, no había intérprete, se tenía que callar, así de sencillo.
Eso es lo que explicó Pablo. Todo lo contrario de lo que ocurre en estas iglesias diabólicas y falsas llamadas pentecostales. Los pentecostalocos hacen todo lo contrario de lo que explicó aquí el apóstol Pablo en este tremendo pasaje de 1 Corintios capítulo 14. Vamos a seguir escuchando a este engañador al servicio de Satanás, al pollo este pentecostaloco. El Espíritu Santo, pues él habla en otras lenguas. Yo he sido testigo de, yo sé que Frank no cree en eso, pero bueno, yo sí lo creo, yo he sido testigo ocular de cómo ha habido personas que tenían problemas de posesión demoníaca y orando en lenguas el demonio fue expulsado. Entonces, definitivamente, el don de lengua demuestra que los apóstoles eran activamente cuando nosotros... Yo he sido testigo de, yo sé que Frank no cree en eso, pero bueno, yo sí lo creo, yo he sido testigo ocular de cómo ha habido personas que tenían problemas de posesión demoníaca y orando en lenguas el demonio fue expulsado. Entonces, definitivamente... Bueno, vamos a ver, fíjense lo que acaba de decir este falso cristiano pentecostaloco, que dice que él ha sido testigo en su secta, en su culto, a donde va, ese culto pentecostaloco, de personas que supuestamente estaban endemoniadas. Entonces el pastorcillo de turno, el mamarracho de turno, ha orado en lenguas y ese supuesto demonio ha salido de esa persona. Eso tiene una explicación bien sencilla, pero bien simple. Sencillamente, son personas que están mal de la cabeza, enfermos mentales que hacen pasar por endemoniados. Entonces, cuando el falso pastor, el falso pastorcillo, empieza a supuestamente orar en lenguas, a decir, cuando dice esa babosada, esa estupidez, el pobrecito subnormal que aparentemente está endemoniado, pues se pone normal porque él, claro, es un engañado por Satanás que cree que eso es el verdadero don de lenguas y que ese pastorcillo tiene el poder de Dios. Entonces esa persona, miembro de esa secta que supuestamente está endemoniada, se pone normal y entonces los pobrecitos descerebrados de esta secta dicen, mira, el inmenso poder que tiene este hermano, este pastor, el pastor que ha orado en lenguas angelicales, en el idioma de los ángeles, y el demonio ha salido de él. El espíritu inmundo ha salido de esta persona. Ese es el terrible engaño que ha destrozado el cerebro de millones, repito, y millones de falsos cristianos pentecostalocos. No solamente en el mundo anglosajón, especialmente en los Estados Unidos y en otros países, sino principalmente en el mundo hispanoparlante. Países de América, incluso aquí en España, donde hablamos en idioma español, este tipo de sectas satánicas, diabólicas, pentecostalocas, han destrozado el cerebro de millones de personas. Eso es lo que suele ocurrir. Yo mismamente estuve durante 10 años en una iglesia, en un culto pentecostaloco, aquí en Madrid, y ocurría, y he visto casos parecidos, donde el falso pastorcillo se ponía a orar con una persona, con uno de la secta, de la iglesia, que supuestamente estaba endemoniado. Entonces oraba en esas falsas lenguas carnales, estúpidas, sin sentido, que no tiene que ver nada con el don de lenguas, y entonces supuestamente esa persona se quedaba tranquilo, y ya decían que el demonio había salido de esa pobre criatura. Exactamente lo mismo que está contando este soplagaitas, este falso cristiano pentecostaloco. Lo mismo, eso es lo que ocurre en prácticamente todos este tipo de cultos diabólicos pentecostalocos. Auténticos fraudes, mentiras, porque como ya hemos visto, eso que hablan los pentecostalocos, esa jerga carnal, satánica, babosa, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas. Ya hemos visto cuál es el verdadero don de lenguas. Era el verdadero don de idiomas, don de lenguas, idiomas humanos. Y respecto a lo de las lenguas angelicales, ya lo he explicado, los ángeles jamás aparecen en la Biblia hablando en esa babosada,
carnal, estúpida, satánica que hablan estos falsos cristianos pentecostalocos, sean los falsos pastores o falsos evangelistas pentecostalocos. Seguimos. El don de lenguas es Voy a acelerar un poquito el audio de este individuo para que el vídeo que estoy haciendo no se haga extremadamente largo. santo, que no ha sido revocado. El único que lo puede quitar es Dios y definitivamente es útil, como ya se demostró en 1 Corintios 12, que fue el capítulo donde apuntalé mi argumentación y la premisa principal de mi ponencia, afirmando y sosteniendo que el don de lenguas sí es importante y sí es relevante porque el apóstol nos enseña que no debemos menospreciar los dones espirituales. El don de lenguas, el verdadero don de lenguas y no la imitación satánica y carnal que hablan los pentecostalocos, al principio de la iglesia era necesario. Claro que sí, como ocurrió en el día de Pentecostés. Era necesario que el evangelio fuera llevado a toda criatura y como ocurrió con este milagro, con este don que Cristo dio a su iglesia. Los apóstoles estaban ahí en Jerusalén, fueron llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios y comenzaron a hablar en todos estos idiomas humanos de diferentes naciones, regiones del Imperio Romano. No se pusieron a hablar en esa babosada carnal, repugnante y estúpida que hablan los falsos cristianos pentecostalocos. Repito, que quede claro, se pusieron a hablar en diferentes idiomas, que ya lo he explicado ahí, como hemos visto Hechos capítulo 2, diferentes idiomas que hablaban todos esos israelitas que vivían, que venían de todas esas diferentes regiones del Imperio Romano. De muchas regiones, el Imperio Romano era muy grande y ahí hablaban diferentes idiomas y esos israelitas hablaban desde su nacimiento esos idiomas. Entonces los apóstoles comenzaron a hablar en esos idiomas según Cristo les daba que hablase, el Espíritu, Cristo, y llegaron a conocer el Evangelio, las maravillas de Dios. Los escucharon cada uno en su propio idioma, en su propia lengua, ¿de acuerdo? Eso era el verdadero don de lenguas, no la babosada repugnante, satánica, perversa que hablan millones de falsos cristianos pentecostalocos, como por ejemplo este pobre desgraciado, este soplagaita llamado Isaac Fuentes. Seguimos. Ahora, algunos afirman que el don de lengua se acabó y para eso se basan en una escritura donde el apóstol Pablo dice que cuando venga lo perfecto, entonces las lenguas terminarán y la profecía terminará. Sin embargo, lo perfecto no ha llegado. Lo perfecto vendrá cuando... Bueno, ese pasaje ya lo expliqué en el primer vídeo. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. ¿Y qué era lo que era en parte? El don de profecía, el don de ciencia y el don de profecía. Eso, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Lo ve, idiota, que no está mencionando el don de lenguas. El don de lenguas no formaba parte de eso. Cuando dice en parte, no, en parte se refería solamente al don de ciencia o don de conocimiento también, y al don de profecía. Eso es lo que se acabará cuando venga lo perfecto. Cuando Cristo venga y seamos perfectos, estemos en el reino de Dios, ya no hará falta ni el don de profecía ni el don de ciencia. Ahí no se menciona el don de lenguas. El don de lenguas cesaría por sí solo antes, escuche bien, antes de que viniera lo perfecto. Antes de que venga lo perfecto, el don de lenguas cesaría y las lenguas cesarán, dijo el apóstol Pablo. La pregunta es, la pregunta del millón, ¿cesó realmente el don de lenguas? ¿Cuándo cesó el don de lenguas? El verdadero, evidentemente, no el que hablan los falsos cristianos pentecostalocos. Pues claro que cesó. Claro que cesó porque, repito, ya no se vuelve a mencionar el verdadero don de lenguas en ni un otro pasaje del Nuevo Testamento. No se vuelve a mencionar. Al final, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al final ya no se vuelve a mencionar. El resto de epístolas de Pablo, ya Pablo no vuelve a mencionar el don de lenguas. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Cristo ese don cesó por completo, tal como dijo el apóstol Pablo. Y las lenguas cesarán. Hoy en día, por lo tanto, no existe
el verdadero don de lenguas. No hace falta que exista el verdadero don de idiomas, el verdadero don de lenguas. Lo que sí existe es el don de profecía y el don de ciencia. Sigue existiendo hasta que venga lo perfecto. Por supuesto que la iglesia sigue siendo edificada en la fe con el don de profecía. Porque el que profetiza edifica a la iglesia, dijo Pablo. Es un don que sigue existiendo, un don que Cristo ha dado a su iglesia y que sigue edificando la iglesia del Señor Jesucristo. Y el don de ciencia también, o don de conocimiento. Pero el don de lenguas cesó. Tuvo una función al principio de la iglesia de Cristo para que el evangelio se esparciera rápidamente por todo el imperio romano. Por eso era necesario que los apóstoles recibieran ese don de lenguas el día de Pentecostés. Y existió durante un tiempo, como existía en la iglesia de Corintio, y luego sencillamente cesó. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, lo cual se demuestra evidentemente que lo que hoy en día hacen pasar por el don de lenguas es una burda falsificación satánica, repugnante, perversa, carnal del don de lenguas. Una falsificación del diablo, lo que hablan millones de falsos pastores, falsos evangelistas, falsos cristianos pentecostalocos, repito, es una perversión, una falsificación grotesca y satánica del verdadero don de lenguas, como ya he demostrado en estos dos vídeos. Seguimos. Nosotros estemos en la presencia de Dios y todas las profecías y toda la agenda profética de Dios se haya cumplido. Pero mientras eso no se cumpla, el don de lenguas está vigente. Otra cosa a resaltar es que todos los ministerios son dones del Espíritu Santo. El ministerio de pastor, evangelista, profeta. 2 minutos. Gracias. 2 minutos. Gracias. Por tanto, si el don de lenguas se acabó, pues también se acabaron los pastores, se acabaron los evangelistas, se acabaron los profetas, se acabaron los maestros. Otra cosa que también... ¿Qué idiota dice este imbécil? Si el don de lenguas cesó, entonces acabarían los pastores, acabarían los maestros, acabarían los profetas. ¿Pero qué está diciendo este tarado? Es únicamente el don de lenguas el que dijo Pablo que cesaría. El don de lenguas, las lenguas cesarán. No se estaba refiriendo Pablo ni al don de profecía, ni al don de ciencia, ni a los pastores, ni a los maestros, ni a los evangelistas. Solamente estaba hablando del don de lenguas. Tarado, o sea, eso que usted acaba de decir, que si el don de lenguas hubiera cesado en el siglo I, entonces también hubiera cesado el don de evangelista, los pastores, los maestros, el don de ciencia, el don de profecía. No, tarado, lo que esto está diciendo es una soberana imbecilidad, es una idiotez, porque Pablo fue bien claro. El único don que cesaría es el don de lenguas, lo dijo Pablo, y las lenguas cesarán. El resto de dones que Cristo dio a su iglesia, por supuesto que siguen existiendo y siguen edificando la iglesia de Cristo. Seguimos. Quiero resaltar, yo sé que mi amigo Frank me lo va a contradecir, pues es Marcos 16, 15, 16, aunque algunos no creen que es legítima, yo sí lo creo y con la ayuda de Dios pues tengo manera de defenderlo. Pues ahí el Señor Jesucristo dijo claramente, ¿verdad?, que las personas que creen hablarían en nuevas lenguas. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, etcétera, etcétera. Bueno, las palabras que Jesús dijo en Marcos capítulo 16. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si hubieran tomado una serpiente, un veneno, pues no les hará daño, etcétera, etcétera. ¿Quiénes cumplieron esas palabras de Jesús? Eso que dijo Jesús, ¿a quién iba dirigido? A sus apóstoles, a los que creían en él. Estas señales seguirán a los que creen en mí en tiempo presente. ¿Quién eran los que creían en Jesús en esa época? Sus discípulos, sus apóstoles. Y efectivamente, así lo vemos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos cómo fueron los apóstoles, no todos los cristianos, los que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Los apóstoles, no todos los cristianos. Eran los apóstoles los que imponían las manos y sanaban a los enfermos. Así de clarito. Eran los apóstoles los que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Lo leemos bien claro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Decir que es para todos los cristianos
Que, por ejemplo, el don de lenguas es para todos los cristianos, como enseñan estos hijos del diablo, estos falsos cristianos. Es una asquerosa mentira del diablo. Y esto se puede demostrar de una forma muy sencilla. El día de Pentecostés dice bien clarito el libro de los Hechos que 3.000 personas creyeron en Jesús, se bautizaron en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y fueron añadidos a la iglesia de Cristo. Y yo pregunto, ¿dónde dice el libro de los Hechos que esas 3.000 personas que se convirtieron al Señor Jesús comenzaron a hablar en lenguas? En ninguna parte. Los únicos que ejercieron el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, fueron los apóstoles. Ellos les predicaron el evangelio a todos estos israelitas que estaban en Jerusalén. Había miles y miles y miles, y 3.000 de ellos se compungieron de corazón y creyeron en este mensaje de salvación. 3.000. En ninguna parte se dice que los 3.000 comenzaron a hablar en lenguas. Por lo tanto, lo que dicen estos engañadores, estos hijos del diablo, son auténticos hijos del diablo, de que todos los cristianos tenemos que hablar en lenguas, tenemos que tener el don de lenguas, es una asquerosa mentira satánica. Solamente los apóstoles recibieron ese don, el don de Cristo, uno de los dones que Cristo dio a su iglesia, que es el don de lenguas. Los apóstoles, no todos los cristianos. Vamos a ver un momentito el pasaje de los 3.000 que se convirtieron para que veáis claramente que ninguno de esas 3.000 personas comenzaron a hablar en lenguas. Para que veáis cómo mienten estos engendros del diablo, estos falsos cristianos pentecostalocos. Miren, aquí abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba, refiriéndose a Pedro, al líder de los apóstoles, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Sí, creyeron en Jesús y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se añadieron a la iglesia. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Dónde dice que esos 3.000, o los que fueran casi 3.000, comenzaron a hablar en lenguas? ¿Verdad que no lo dice? Por lo tanto, enseñar que los cristianos, que todos los cristianos tenemos que tener este don, tenemos que hablar en lenguas, es una asquerosa mentira del diablo enseñada por estos falsos cristianos pentecostalocos como Isaac Fuentes. Seguimos. Entonces, realmente el don de lenguas es el cumplimiento de Joel 2, donde la Biblia dice que vendría sobre toda carne el Espíritu de Dios y profetizarían. ¿Cómo profetizó la iglesia en Hechos capítulo 2? En otras lenguas. ¿Cómo le profetizaron? A los judíos, a los prosélitos, a los árabes, a todas aquellas personas extranjeras. Fueron únicamente los apóstoles los que recibieron ese don de lenguas para poder llevar el evangelio a todos esos miles y miles de israelitas que hablaban en diferentes idiomas que se hablaban en el Imperio Romano. Así de sencillo. Ellos no hablaban en hebreo. Esos israelitas que estaban ahí en Jerusalén, evidentemente no hablaban en hebreo. Ellos hablaban en cada uno de los idiomas que se hablaban en todas esas regiones del Imperio Romano. No hablaban hebreo. Entonces tuvieron que oír ese mensaje de salvación, sencillamente cada uno en su propio lenguaje, en su propio idioma, como dice el texto bíblico. Entonces, lo oyeron. La fe viene por el oír, se arrepintieron genuinamente y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, como leemos en Hechos 2:38. Entonces fueron añadidas a la iglesia alrededor de 3.000 personas. No hay ni un solo texto donde se diga que esos 3.000 hermanos, esas 3.000 personas que fueron añadidas a la iglesia, comenzaran a hablar en lenguas. Decir que todos ahí comenzaron a hablar en lenguas, como dicen estos mamarrachos y falsos cristianos, es una burda mentira del diablo. Fueron únicamente los apóstoles, ahí en ese momento, el día de Pentecostés, los que recibieron este don, este regalo de Cristo, este don, que era el don de lenguas. Seguimos. Que estaban en Jerusalén, les profetizaron en otras lenguas. Por tanto, no hay ninguna evidencia bíblica que demuestre que el don de lenguas está abolido. No hay ninguna evidencia bíblica que demuestre que Es que la Biblia nunca dice que el don de lenguas sería abolido, tarado.
en ninguna parte. Pablo lo que dijo es que el don de lenguas cesaría por sí solo. Separaría, cesaría. Eso es lo que significa cesar, no que fuera abolido, tarado. Nadie ha dicho que el don de lenguas fue abolido. Eso se lo inventa usted. Fue cesado, separó, simplemente. Ya no hacía falta ese don de lenguas y por lo tanto ya en la época apostólica separó, cesó ese don de lenguas. Así de sencillo. Pero no que fuera abolido, como usted dice. Jamás dice la Biblia que el don de lenguas fue abolido por Dios. Es una subnormalidad. Eso se lo inventa usted, porque como usted es un ignorante, es un necio, es un estúpido, no sabe diferenciar entre lo que significa cesar y abolir. Son dos cosas completamente diferentes. Seguimos. Don de lenguas sería temporal, que no es importante o que es falso ni nada que se le parezca. Desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que en este caso Dios derramaría su espíritu y que se hablaría en otras lenguas que no son lenguas humanas. Vuelvo a repetir, hay dos tipos de lenguas, eso lo dije en mi intervención. Lenguas humanas y lenguas angélicas. En el caso de Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se habló en lenguas humanas. Sin embargo, la palabra nos revela en primera de lenguas angélicas. A ver, vamos a ir a Isaías capítulo 20. Lenguas humanas eran las que los apóstoles hablaron el día de Pentecostés, ya quedó demostrado. Eso es el verdadero don de lenguas. Y respecto a las lenguas angelicales, idioma de los ángeles, lo vuelvo a repetir. Si los ángeles tienen su propio lenguaje, su propio idioma, yo no lo niego. Pero decir que ese lenguaje de los ángeles, ese idioma de los ángeles, es la babosada, carnal, repugnante y estúpida que habláis los chiflados, los subnormales pentecostalocos, eso es una repugnante falsificación y una asquerosa y abominable mentira del diablo. No hay, repito, ni un solo ejemplo en la Biblia donde aparezca un ángel de Dios hablando en esa babosada carnal y satánica que habláis los pentecostalocos. Por ejemplo, como hablaba el chiflado engendro del diablo llamado Gigi Ávila. Jamás veréis a los ángeles hablando en esa babosada carnal y estúpida. Cada vez que vemos en la Biblia a ángeles hablando con seres humanos, hablaban en un idioma humano. En ese caso, por ejemplo, si los ángeles hablaban con israelitas, pues hablaban en hebreo para que les pudieran entender. Así de sencillo. O, por ejemplo, cuando se apareció un ángel, se apareció al soldado romano Cornelio, como leemos en el libro de los Hechos, que se le apareció y habló con él. ¿En qué idioma le habló ese ángel al soldado romano Cornelio? Pues le hablaría o en griego o en latín, para que le pudiera entender. Pero que aparezcan en la Biblia ángeles hablando en esa babosada carnal, demencial, sin sentido, en esa jerga, que no tiene que ver absolutamente nada con ningún idioma, no vais a encontrar ni un solo versículo en la Biblia. Simplemente es una falsificación repugnante, diabólica del don de lenguas, es una parodia, una burla que Satanás ha hecho del don de lenguas. Y es lo que vemos en todas, absolutamente todas las sectas satánicas pentecostales, o pentecostalocas. Seguimos. 18, verso 11. Esta es la escritura que refuta el argumento de mi oponente y demuestra que aunque la expresión lengua extraña no estuviera en el original, que yo no se lo compro, con mucho respeto lo digo, porque tengo que revisar los códices antiguos, que sí los tengo, no todos, pero la mayoría, pero ahorita no tengo el tiempo para hacerlo, tengo 10 minutos solamente. Pero mira lo que dice aquí Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará ese pueblo, a los cuales él dijo, es el reposo, da reposo al cansado, y es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ahora, esta escritura de Isaías 28:11, el apóstol Pablo la cita en 1 Corintios 14, ¿verdad? Cuando está hablando precisamente del don de lenguas. Entonces, aunque en el original supuestamente, ¿verdad? No viniera, ¿verdad? En lengua extraña o la expresión lengua extraña, como él dice, pues en Isaías 28:11 sí se nos habla de que, ¿verdad? De que se hablaría en otras lenguas. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pues claro, idiota. En otras lenguas, lenguas extrañas, lenguas extranjeras hablaría ese pueblo, tarado. Lenguas extranjeras, idiomas extranjeros, eso es lo que significa lengua extraña. Lenguas extranjeras, como por ejemplo, yo digo el ruso. Para mí el ruso es una lengua extraña, es una lengua extranjera. Yo no hablo en ruso. Es un idioma extraño para mí. Eso es lo que significa la expresión lengua extraña, pedazo de idiota. Lengua extranjera de otras naciones, es lo que hizo Dios. Con idiomas, con lenguajes de otras naciones, habló a su pueblo, al pueblo de Israel, como ocurrió el día de Pentecostés, en otros idiomas humanos, habló al pueblo de Israel ahí en Jerusalén el día de Pentecostés. Eso es lo que está diciendo el pasaje.
Pero eso de lengua extraña de ninguna manera se refiere a la babosada carnal, repugnante y satánica que habláis vosotros los pentecostalocos, sea en privado o sea en público. No tiene que ver absolutamente nada una cosa con la otra. Seguimos. Primera de Corintios 14, 20 al 21. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. En otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, pues claro, con idiomas extranjeros, como ocurrió, repito, el día de Pentecostés. Fueron en otros idiomas humanos como Dios habló al pueblo de Israel, con ese don de lenguas que ejercieron los apóstoles de Cristo ahí en Jerusalén. Hablaban en diferentes idiomas, diferentes lenguas, y les entendieron. Eso es lo que está diciendo, y que estaba ya profetizado ahí en ese pasaje del libro del profeta Isaías, así de sencillo. Seguimos. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces, la profecía o la base de las lenguas angélicas no solamente se limita a 1 Corintios 14, sino... ¿Pero qué lenguas angélicas me está hablando usted, subnormal? Si eran idiomas humanos. ¿O me va a decir usted que las lenguas, los idiomas mencionados en Hechos 2, eran idiomas angelicales, tarado mental? Eran lenguas extranjeras, idiomas humanos extranjeros. No está hablando de lenguas angelicales por ninguna parte, imbécil, que usted es un tarado mental. ¿De qué lenguas angelicales me está hablando usted? O sea, según usted, los apóstoles se pusieron a hablar ahí en Jerusalén el día de Pentecostés, en lenguas angelicales, esas lenguas de los partos, de los medas, de los árabes, de Italia, etcétera, etcétera. ¿Eso eran lenguas angelicales? Imbécil, no, eran idiomas humanos. Lenguas humanas, es lo que hablaron los apóstoles, no en lenguas angelicales como usted acaba de decir, retrasado mental. Seguimos. También al Antiguo Testamento, como ya lo mostré en Isaías 28:11. Dudo mucho que mi oponente diga que también Isaías 28:11 es espurio, ya sería demasiado, ¿no? Lo veo con mucho respeto y amor. Bueno, otro punto es que el apóstol Pablo también en 1 Corintios 13 expresa otra vez la distinción entre las lenguas angélicas y las lenguas humanas. Él dice, si yo hablase lenguas angélicas o humanas y no tengo amor, nada soy. Entonces, pues no creo que también se diga que 1 Corintios 13 también está adulterado, también está... Pues ya lo he explicado. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Se lo vuelvo a repetir, que existan idiomas, lenguas angelicales, yo no lo niego. Que los ángeles en los cielos tengan su propio idioma, claro que sí. Igual que hay idiomas, hay lenguas en la tierra, podría haber lenguas en los cielos que hablan los ángeles, lenguas angelicales. Pero de ahí a decir que la babosada satánica que habláis vosotros, los subnormales pentecostalocos, que eso es el idioma de los ángeles, las lenguas angelicales, hay un abismo, pedazo de idiota. Los ángeles jamás aparecen en la Biblia hablando en esa babosada repugnante y satánica que habláis los pentecostalocos. Nunca. Decir que ese es el idioma de los ángeles, las lenguas de los ángeles, es de auténticos retrasados mentales, que es lo que sois vosotros, auténticos enfermos mentales. Satanás os ha destrozado completamente el cerebro, os ha engañado para no entender la verdad, para no entender lo que es, por ejemplo, el verdadero don de lenguas, como ya he explicado bien clarito en estos dos vídeos, y que no tiene que ver nada con la babosada repugnante que habláis vosotros en privado o en público. Seguimos. Y cosas como esas, ¿no? Entonces, con 1 Corintios 13 e Isaías 28:11 se refuta ese argumento, se cae el argumento. Ahora, dice que Pablo nunca habló en otras lenguas, pero pues está equivocado, con mucho respeto lo digo, claro. Porque según 1 Corintios 14:28, el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Aquí abajo está, de hecho, 1 Corintios 14, claro. Pablo graba gracias a Dios de que hablaban lenguas más que todos estos hermanos. Porque Pablo tenía el don de lenguas, idiota. Pablo hablaba al menos 3 idiomas. El hebreo, el griego y el latín. Pablo era un ciudadano romano y sin ninguna duda que también hablaba el griego y el latín. Tenía el don de lenguas. Hablaba en lenguas, en idiomas, más que todos esos hermanos. Eso era el verdadero don de lenguas. Pablo jamás hablaba en esa babosada satánica y repugnante que hablan hoy en día los pentecostalocos, como hacía, por ejemplo, el falso evangelista Gigi Ávila. Ya lo vimos ayer en el primer vídeo. ¿Ustedes se imaginan al apóstol Pablo hablando en esa repugnante babosada satánica sin sentido, que hablaba el chiflado, el endemoniado, porque era un auténtico endemoniado,
del falso evangelista Gigi Ávila. ¿Ustedes se imaginan al apóstol Pablo haciendo eso? ¿Verdad que no? Pablo jamás hacía esos espectáculos repugnantes y satánicos. Pablo hablaba en diferentes idiomas, tenía el verdadero don de lenguas. Lo que Pablo nunca hablaba en esa babosada carnal satánica que habláis los falsos cristianos pentecostalocos. Seguimos. De Corintios 14, a ver, déjame ver, yo dije 28. Dice, aquí está. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Repito, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces el apóstol Pablo sí hablaba en lenguas. Así que pues ahí está refutado también ese argumento. ¿Qué más dijo? A ver, bueno, afirmó que las lenguas solamente eran una señal para los incrédulos. Y sigue siendo una señal para los incrédulos hasta el día de hoy. O sea, el hecho de que las lenguas sean una señal no quiere decir que ya están abolidas, que ya no están vigentes, que se acabaron, que fueron temporales. Solamente demuestra que son una señal para los incrédulos, pero no demuestra que está abolido ese don del Espíritu Santo. Ahora, también dijo que solamente los apóstoles poseían el don de... Repito, es que la Biblia nunca dice que fue abolido. Eso lo añade, se lo inventa este mentiroso al servicio de Satanás. Lo que dijo el apóstol Pablo, y las lenguas cesarán, es decir, se pararán por sí solas. Antes de que viniera lo perfecto, antes de que venga lo perfecto, las lenguas cesarían. ¿Cuándo cesaron? Ya lo he explicado un montón de veces. Ya en la época de Pablo cesó el don de lenguas, ya que no se vuelve a mencionar por el apóstol Pablo en ningún otro libro, ninguna otra carta escrita por Pablo. El don de lenguas solamente es mencionado en algunos pasajes del Nuevo Testamento, como es el libro de los Hechos, en algunos textos del libro de los Hechos, y solamente en la primera carta de Pablo a los Corintios, ahí en la iglesia de Corinto, se practicaba el verdadero don de lengua. Aunque lo hacían de forma irregular, algunos tenían el verdadero don de lenguas, el don de idiomas, pero no había intérprete, no interpretaban. Entonces lo hacían todo de forma loca. Y Pablo lo dice, si no hay intérprete, si no hay traductor, cállese en la congregación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por supuesto que en la iglesia de Corinto existía el verdadero don de idiomas, era una ciudad cosmopolita donde se hablaban muchos idiomas y por lo tanto era necesario que ahí se practicara el don de lenguas, el don de idiomas, que eran idiomas humanos, como ya he demostrado bien clarito. Seguimos. De las lenguas, y que solamente los apóstoles podían transferir el don de hablar en otras lenguas por medio de la imposición de manos. Sin embargo, esto es completamente falso, porque el día de Pentecostés, aunque hablaron en lenguas humanas, de todas maneras hablaron por el poder del Espíritu Santo, pues ellos hablaron en lenguas y recibieron el don de hablar en lenguas sin que nadie les impusiera las manos. Simplemente cayó sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Hablaron en otra lengua que, como ya hemos visto, eran idiomas humanos, eran lenguas humanas. No era la babosada estúpida, sin sentido y satánica que habláis los falsos cristianos pentecostalocos. Seguimos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Estaban sentados y se les aparecían lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces por el poder del Espíritu Santo hablaron en lenguas humanas, pero hablaron por el poder del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es... Bueno, eso es mentira. Ahí no habla del Espíritu Santo por ninguna parte. Dice, según el Espíritu le daba que hablasen. Pues ya que fue Cristo, este Espíritu edificante, quien entregó estos dones a su iglesia. El don de lenguas es uno de los dones que Cristo entregó a su iglesia. Fue Cristo, el cual es Espíritu edificante. En ninguna parte se dice, conforme al Espíritu Santo les daba que hablasen. No, no fue jamás el Espíritu Santo, el poder de Dios, quien entregó estos dones a la iglesia. Quien entrega los dones, quien entregó los dones, fue la persona del Señor Jesucristo, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en otro pasaje. Seguimos. ¿Quién les impuso las manos aquí? Nadie. Entonces ahí está refutado el argumento de que pues nadie podía recibir el don de lenguas sin imposición de manos. También tenemos, por ejemplo, acá en Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, eso es lo que ocurrió cuando Pedro les predicó ahí en la ciudad de Cesarea el Evangelio al soldado, al centurión romano Cornelio y a su familia. Creyeron en el Evangelio, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y también recibieron este don
de lenguas, el verdadero don de lenguas, como dice el texto, porque les oían hablar en lenguas, ¿de acuerdo? En idiomas. Ellos no se pusieron a hablar en la babosada estúpida, satánica y repugnante que hablan los falsos cristianos pentecostalocos. Seguimos. Respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí tenemos un segundo ejemplo que demuestra que no es verdad que es únicamente por la imposición de manos de los apóstoles se recibía el don de hablar en lenguas, porque el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y los que estaban en su casa, y cayó sobre toda la iglesia en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 10 versículo 44, y nadie le impuso las manos a nadie. Ahora, es verdad que los apóstoles imponían manos y la gente recibía el don de lenguas, pero eso no demuestra que los apóstoles les dieron el don, tampoco demuestra que los apóstoles eran dueños del don o que solamente los apóstoles poseían el don. La Biblia es muy clara en 1 Corintios 12. El don de hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. Mentira. Ya hemos visto claramente como quien da los dones es Cristo, no el Espíritu Santo. Ese texto de 1 Corintios 12 no dice por ninguna parte, escuche bien, mamarracho, no dice que fuera el Espíritu Santo. Es el Espíritu quien da los dones como Él quiere. El Espíritu, no dice el Espíritu Santo. Cuando se refiere al Espíritu Santo, lo dice la Biblia. Habla del Espíritu Santo, del poder de Dios. Pero cuando se habla de Cristo, se le llama el Espíritu. Porque Cristo, resucitado, es un espíritu vivificante. Lo dice, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 15:45. Y en el libro del Apocalipsis también a Cristo se le llama el Espíritu. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu, es decir, Cristo, dice a las iglesias, ya que fue Jesús quien entregó esos 7 mensajes a las 7 iglesias. Cristo es el Espíritu, ¿de acuerdo? Cristo es el Espíritu y fue Él quien entregó los dones a su iglesia. Vamos a leerlo en este tremendo pasaje del apóstol Pablo. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, vamos a leer a partir del verso 7, aquí lo tenéis. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida, ¿qué dice aquí? Del don de Cristo, refiriéndose a los dones que Cristo dio a su iglesia. ¿De quiénes son estos dones? De Cristo. De Cristo, no del Espíritu Santo, mentirosos. De Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. ¿Y qué dice aquí? Y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. ¿Quién los dio? Cristo. Cristo, después de ascender al cielo, dio estos dones a su iglesia. Más claro que el agua pura. Son los dones de Cristo, no los dones del Espíritu Santo. Seguimos. Apúntalo, 1 Corintios 12 lo demuestra. Es Dios el que da el don, no los hombres. ¿Sí? Los apóstoles no le dieron ningún don a nadie, sino que fue Dios por medio de ellos obrando. Pero ya quedó demostrado que no solamente por medio de la imposición de manos se recibió el don del Espíritu Santo de hablar en otras lenguas, ya fueran humanas o angélicas. Habló acerca de Marcos 16, ¿verdad? Y se comentó que es falso. Bueno, eso ya lo discutimos en el primer debate. Y bueno, ya afirmé. Lo que aparece ahí en Marcos capítulo 16, por supuesto que no es falso, son palabras auténticas dichas por Jesús, aparecen en muchos manuscritos y sencillamente se estaba refiriendo a sus apóstoles. Estas señales seguirán a los que creen en mí, y los que creían en Jesús en ese tiempo eran sus apóstoles. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, echarán fuera demonios, etcétera, etcétera. Y efectivamente, todas esas cosas le hicieron sus apóstoles. No todos los cristianos, cuidado, sino únicamente sus apóstoles. Ellos echaron fuera demonios en el nombre de Jesús, hablaron nuevas lenguas, como ocurrió en el día de Pentecostés, y ponían sus manos sobre los enfermos y sanaban. Eso, repito, lo hacían los apóstoles. Es un texto absolutamente auténtico, correcto, doctrinalmente hablando, es impecable, es correcto, ya que todas esas cosas, todas esas señales, las cumplieron los apóstoles. Estas señales seguirán a los que creen. Fíjese lo que dijo Jesús, a los que creen en mí. No dijo a los que crean en mí en el futuro. O no dijo a todos los que crean en mí. No. Estas señales seguirán a los que creen, tiempo presente. A los que creen en mí, es decir, los que en ese momento creían en Jesús y que estaban con él. ¿Y quiénes eran?
sus apóstoles. Lo dice bien claro, no se estaba refiriendo a todos los cristianos, no se estaba refiriendo de ninguna manera a todos sus discípulos, sino solamente a los que creían en él en ese tiempo. Y efectivamente, todas esas señales se cumplieron en los apóstoles. Es decir, que ese pasaje de Marcos capítulo 16 es falso, como por ejemplo enseñan estos pobres desgraciados, los falsos testigos de Jehová. Es una burda mentira del diablo. Seguimos. Que en el código de Besa, pues sí viene la lectura larga de Marcos 16:15, y el hecho de que en los papiros no aparezca, o en algunos papiros no aparezca, eso no demuestra nada porque los papiros no están completos, y los códices sí lo... Sí, ahí estoy de acuerdo con él, efectivamente. El hecho de que en unos manuscritos o códices no aparezca ese texto de Marcos capítulo 16, eso no significa que sea falso, ya que en otros muchos sí que aparece. Seguimos. Están. Y en este caso, pues es muy clara la escritura cuando nos dice que todos los que creyeran recibirían de parte... No, eso es mentira. Cristo no dijo, todos los que crean en mí. Es lo que he dicho hace un minuto. Eso es falso lo que está diciendo este soplagaitas. Cristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. Creen, tiempo presente, los que en ese momento creían en Jesús, los que seguían a Jesús en ese momento y que eran evidentemente sus apóstoles, especialmente. Luego había otro grupo de 70 personas, pero bueno, especialmente sus apóstoles. Esas señales siguieron a todos los apóstoles. Echaron fuera demonios en el nombre de Jesús, hablaron nuevas lenguas, imponían las manos sobre los enfermos y sanaba. Repito, todas esas señales las cumplieron únicamente sus apóstoles. No son unas señales que se han de cumplir, que debamos de cumplir todos los cristianos de todas las épocas. Lo que está diciendo Isaac Fuentes ahí es una burda mentira. Decir que todas esas señales, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, sanar a los enfermos por imposición de manos, eso lo podemos hacer todos los cristianos de todas las épocas. Es una interpretación retorcida, satánica e idiota de esas palabras de Jesús, ya que, repito, Cristo solamente se estaba refiriendo a los que creían en él en ese momento. Estas señales seguirán a los que creen en mí. Jesús no dijo, estas señales seguirán a todos los que crean en mí. ¿Dijo eso Jesús? ¿Verdad que no? Estas señales seguirán a los que creen, tiempo presente, a los que creen en mí. Y efectivamente, todas esas señales siguieron a los apóstoles. Seguimos. De Dios el poder o la facultad de hablar en otras lenguas. Y el hecho de que los ángeles no se hayan comunicado en un lenguaje extraño no quiere decir que las lenguas no existen o que se acabaron o están abolidas, o sea, no prueba nada. Obviamente que los ángeles no les iban a hablar en un lenguaje que ellos no entendieran. Pero eso no demuestra que el don de lenguas está abolido. Quiero preguntar... es acerca del don de lenguas en lo que vienen siendo las lenguas angélicas. Tú dijiste, si no me equivoco, que la iglesia nunca habló, o que no hay evidencia en la Biblia de que hablaron en lenguas angelicales o en lenguas no humanas en la congregación. ¿Cómo puedes probar eso? Es la pregunta. Efectivamente. O sea, solo un subnormal puede decir que los primeros cristianos hablaban en lenguas angélicas. Que nos dé Elisa Fuentes de este embustero, danos un solo versículo donde aparezca un cristiano hablando en lenguas angelicales. Danos un texto. Venga, mentiroso. Donde aparezca hablando en lenguas angelicales, en el idioma de los ángeles. Seguimos. Que no hablaban en lenguas, la iglesia. Pablo lo que dijo simplemente, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si yo hablara, eso no significa que Pablo hablara en lenguas angelicales, no. ¿Que hablaba en diferentes idiomas humanos, en lenguas humanas diferentes? Por supuesto que sí, ya lo he dicho. Pablo tenía el verdadero don de lenguas, él hablaba en hebreo, hablaba en griego y hablaba en latín, al menos. ¿Que hablaba a lo mejor en otros idiomas, en más idiomas humanos? Posiblemente, claro que sí. Pero decir que Pablo hablaba en lenguas angelicales solamente lo puede decir un enfermo mental, un auténtico subnormal profundo. Seguimos. En lenguas angélicas. Vamos a ver aquí en 1 Corintios 14 lo que es la evidencia de que la iglesia sí habló en lenguas humanas en la congregación. Pero primero quiero agarrar lo que es el contexto, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí en el verso 6 dice, ahora bien, hermanos, estoy leyendo el manuscrito Schiedendorf. Lo puedo leer en griego, pero lo voy a leer en español porque pues, la gente que está escuchando el debate, pues no todos leen griego. Ahora bien, hermanos, si yo vengo a vosotros en lenguas, ¿de qué os aprovecharé?
Si no os hablare en revelación o ciencia o profecía o enseñanza, pero las voces llamadas del dúo, sea de laúd o de guitarra, si no se expanden hasta los oídos, ¿cómo se sabe lo que se toca en la flauta o en la guitarra? Y si no se toca la trompeta, ¿cómo se prepararán para la guerra? Fíjate lo que dice aquí Pablo. Así también vosotros con la lengua, si no dais razón, ¿cómo se conoce la palabra hablada? ¿Sí? Ahora, vamos a ver, este tío es idiota, de verdad. Usted, Fuentes, es un imbécil. ¿Qué dice Pablo? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, es decir, si no habláis en un idioma que lo puedan entender vuestros oyentes, si habláis en un idioma extranjero que no lo entiende nadie, pues nadie le va a entender. Así de sencillo. Y Pablo dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, es decir, una palabra que la puedan entender todos, un lenguaje, un idioma que lo puedan entender todos, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire, claro. Pongamos un ejemplo. Imaginaos que yo me pongo a hablar en chino y estoy dando un discurso a hermanos que viven en Madrid, que hablan en español. Si yo me pongo a hablar en chino, no van a entender absolutamente nada. Está clarísimo. No entenderán nada. Si no eres palabra comprensible, que los oyentes puedan entender, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire, claro, yo me pongo a hablar en chino y es como si hablara al aire. Chin ban chin shan pan shan shin bala shashon shan chinga shangai chapachón. Y resulta que los que tengo enfrente mío solamente hablan en español. Es como si yo hablara al aire, no me van a entender absolutamente nada. Es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Simplemente, aquí no está hablando ni de lenguas angelicales, ni mucho menos en la babosada satánica que hablan los pentecostalocos, que no es ningún idioma, es una babosada carnal, repugnante, como la que hablaba, por ejemplo, este desgraciado, este enviado de Satanás llamado Gigi Ávila, ese hijo del diablo. Eso no era ningún idioma, era una jerga satánica, repugnante y diabólica que no decía, no significaba absolutamente nada. Eso no era ningún idioma, lo que hablan los pentecostalocos. Y aquí lo que está explicando Pablo es eso. Si yo no hablo en un idioma que todos me puedan entender, es como si hablara al aire. Mis palabras al aire no significan nada, no estoy edificando absolutamente a nadie. Queda clarísimo, ¿no? Y luego sigue diciendo Pablo, tantas clases de idioma hay, efectivamente. El mundo está lleno de idiomas, de lenguas. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Efectivamente, ninguno de estos idiomas que se hablan en diferentes países del mundo, claro que todos tienen su significado, significan algo. Por eso dice Pablo, y ninguno de ellos carece de significado. Todos esos idiomas humanos tienen su significado, pero no así la babosada carnal y repugnante que hablan los falsos cristianos pentecostalocos, que no tiene absolutamente ningún significado, no es ningún idioma, es una babosada carnal asquerosa que la hacen pasar como el don de lenguas, como hacía, por ejemplo, este ser repugnante, endemoniado y perverso que era el falso evangelista Gigi Ávila. Eso es lo que hacía, hacer pasar algo satánico, carnal, sin sentido, lo hacía pasar como el don de lenguas, para así él aparentar que era un gran siervo de Dios, aparentar una espiritualidad que jamás tuvo. No tuvo ni espiritualidad, ni conocimiento bíblico alguno. Simplemente era un enviado de Satanás, un engendro del diablo que estaba poseído, sin ninguna duda, por legiones de demonios y consiguió engañar a una isla entera como era Puerto Rico y a millones y millones de falsos cristianos más de todo el mundo hispanoparlante. Eso fue el fruto, el resultado de este engañador llamado Gigi Ávila. Así de simple. Y hoy en día los seguidores de ese falso evangelista los hay así, a patadas, a montones, que pretenden imitar a este engendro del diablo, a ese endemoniado, que hacen exactamente lo mismo, algo muy parecido a lo que hacía Gigi Ávila. Hablan en ese falso don de lenguas, carnal, satánico, sin sentido,
para aparentar una espiritualidad que no tienen, para hacerse pasar por grandes siervos de Dios, por grandes pastores, haciendo esa babosada carnal del falso don de lenguas, que es la babosada que hablan estos falsos cristianos. Seguimos. Y si tú sigues leyendo aquí en el mismo capítulo 14, el apóstol Pablo dice que si no hay intérprete, ¿verdad? ¿Cómo se entenderá lo que la persona está hablando? Dice, porque habla misterio. Claro, si no hay intérprete, si no hay traductor, ¿cómo se va a entender ese idioma humano? Esa lengua extranjera, ¿cómo? Imposible. Por eso tenía que haber traductores, intérpretes. Ahí en la iglesia de Corinto hablaban en turnos de 2, a lo más 3, cada uno en su turno, hablaban en un idioma y luego había traductores, había intérpretes que traducían esos idiomas extranjeros que hablaban esos hermanos en la fe, porque la iglesia de Corinto era una iglesia cosmopolita. Era una iglesia formada por muchos hermanos de diferentes idiomas, de diferentes regiones que residían ahí, en Corinto. Y por eso era necesario que ahí existiera el don de lenguas, el verdadero don de lenguas. Y si no se podía interpretar, si no había intérprete, porque no había intérprete, debía callarse en la congregación el hermano que tenía ese don de lenguas. Debía callarse, absolutamente todo lo contrario de lo que hacen estos millones de falsos cristianos endemoniados pentecostalocos, como hacía por ejemplo Gigi Ávila. Ahí estuvimos viendo ayer el vídeo ese asqueroso, en el primer vídeo de ayer, ahí estuvimos viendo ese espectáculo repugnante de falsas lenguas, donde él no se callaba en absoluto, al contrario, seguía hablando en esa babosada repugnante y satánica que no tenía ningún significado, no había absolutamente ninguna interpretación, no había intérprete, no había traducción. O sea, una locura absolutamente total, absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo sobre este tema del don de lenguas. Seguimos. ¿Verdad? Déjame checar acá. Dice aquí en el versículo 35, si quieren saber lo que quieren en la casa, han protegido a los mismos hombres, porque es obsceno. Bueno, esto no. Está acá arriba, dice, a ver, no, esta no va a ser. Dice aquí en el versículo 13, ruego que la lengua que habla se interprete, o sea, interpretada, porque si yo oro con lengua, mi espíritu oro, pero mi mente queda sin fruto. Entonces, como podemos ver, las lenguas que estaban hablando aquí no eran humanas, porque el apóstol Pablo exige que haya un... Vamos a ver cómo miente este pobre idiota. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, en lengua extranjera, eso es lo que significa lengua extraña, en un idioma extranjero de otra nación, pida en oración poder interpretarla. Esa persona que tenía el verdadero don de lenguas tenía que pedir en oración traducir ese mensaje en un idioma extranjero que había dado, pues tenía que pedir a Dios la interpretación, la traducción. Ahí lo dice bien claro Pablo. Porque si yo oro en lengua desconocida, es decir, en un idioma extranjero, eso es lo que significa lengua desconocida, no la babosada asquerosa y carnal que hablan los pentecostalocos. Lengua desconocida es un idioma extranjero. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pues claro, si yo me pongo, por ejemplo, a orar en chino, imagínate que yo tengo el don de lenguas y me pongo a orar en chino, mi entendimiento queda sin fruto, como dice Pablo aquí. No entiendo nada. Mi entendimiento queda sin fruto. No entiendo lo que he dicho. Porque no puedo interpretarlo. Estoy hablando en chino, pero no interpreto, no traduzco lo que he dicho. No entiendo absolutamente nada. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, oramos con el poder de Dios y oramos con el entendimiento, sabiendo perfectamente lo que decimos por nuestra boca. Oramos con nuestro entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Efectivamente, si yo bendijo a otros hermanos hablando en un idioma extranjero, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? ¿Cómo dirá así sea? Si no entiende lo que he dicho, porque he hablado en otro idioma, en otra lengua, lenguas humanas, en otro idioma extranjero, ¿cómo va a decir ese hermano, va a decir amén, si no tiene ni puñetera idea de lo que yo he dicho? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, efectivamente. No sabe lo que he dicho, lo que he hablado. Si lo hablo en un idioma extranjero, en una lengua extraña, ¿cómo va a decir amén si no tiene ni idea de lo que he dicho? Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro hermano no es edificado, efectivamente. El otro hermano no es edificado porque no ha entendido ni papa, porque he hablado en un idioma extranjero. Y luego dice Pablo, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que vosotros. Efectivamente, Pablo hablaba en diferentes idiomas humanos. Tenía el verdadero don de lenguas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras, que dice aquí, en lengua desconocida, es decir, en lengua extranjera, en idioma extranjero. Pablo prefería hablar, como dice, 5 palabras con su entendimiento, con un idioma que todos le entendieran, que enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida, es decir, en un idioma extranjero. Esto es lo que significa la expresión lengua desconocida. Era un idioma desconocido para ellos, era un idioma extranjero. Pero ¿cómo lo entienden esto los falsos cristianos pentecostalocos? Ellos dicen que aquí la lengua desconocida significa la babosada, estúpida, carnal y repugnante que hablan los falsos cristianos pentecostalocos, como lo hablaba este endemoniado al servicio de Satanás llamado Gigi Habla. Eso es para ellos la lengua desconocida, el idioma de los ángeles, las lenguas angelicales, como dicen estos pobres, desgraciados y falsos cristianos. A los ángeles en la Biblia jamás se les oye hablar en esa babosada sin sentido, carnal y repugnante que hablan los pentecostalocos. Seguimos. Intérprete. ¿Sí? Dice, si no hay intérprete, que se calle en la congregación. Es la regulación del don de lengua. Claro, si no había traductor, si no había intérprete, que es lo mismo intérprete que traductor, si no había traductor, si no había traducción, tenía que callarse el hermano que tenía el don de lenguas. Volvamos al vídeo asqueroso de este endemoniado de Gigi Ávila que puse en el primer vídeo. Miradlo. Ahí se cumple lo que dijo el apóstol Pablo en esas palabras, ¿verdad que no? En vez de callarse ese endemoniado que era Gigi Ávila, pues siguió hablando en esa babosada carnal y sin sentido. No había absolutamente ninguna interpretación, ninguna traducción. Es todo lo contrario, escuche bien, de lo que enseñó el apóstol Pablo en este pasaje de 1 Corintios 14, cuando habló del don de lenguas. Lo que hacen los pentecostalocos, repito, es todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo. Están auténticamente endemoniados y enfermos de la cabeza millones de falsos cristianos pentecostalocos. Seguimos. Entonces estas lenguas son angélicas porque tiene que haber intérprete. El propio apóstol Pablo dice que el que habla lenguas habla misterios. Y dice, sí. El que habla lenguas habla misterios, pues claro, no se le entiende, eso es lo que significa misterios, que no se le entiende. Si yo me pongo a hablar en chino, en tailandés o en ruso, estoy hablando misterios, porque nadie me entiende. No me entienden, estoy hablando misterios, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El que habla en lengua extranjera, en lengua extraña, nadie le entiende porque habla misterios, pues claro. Yo me pongo a hablar en chino y estoy hablando un misterio porque nadie, si hay oyentes que me están escuchando, para ellos es un misterio, no tienen ni idea, ni puñetera idea de lo que les he hablado en chino, no saben, es un misterio para ellos. Mire que están mal de la cabeza los pentecostalocos, cómo han falsificado, cómo pervierten, cómo retuercen las palabras de Pablo sobre este tema del don de lenguas. Es alucinante. Seguimos.
lo que leí hace un momento, puso el ejemplo de las flautas, de la guitarra, es una alegoría, y luego dice, de la misma manera, si hablas en lenguas, ¿cómo se entenderá la palabra que estás hablando? O sea, ¿cómo te van a comprender? ¿Cómo van a entender? Claro, si yo me pongo a hablar en chino, ¿cómo me van a entender si no hay intérprete? Si no hay un traductor que traduzca ese idioma chino que estoy hablando. ¿Lo entiendes, tarado imbécil? Que eres un auténtico payaso y analfabeto. Majadero. ¿Cómo me van a entender si no hay intérprete? Si no se traduce ese idioma chino que yo he hablado en la congregación, pues lógico, no lo entienden, no hay fruto. Tenía que haber intérprete, tenían que traducir esos idiomas de esos hermanos que tenían el verdadero don de lenguas. Tenía que haber también intérpretes, tenían que tener el don de interpretación de lenguas, que es otro de los dones que Cristo ha dado a su iglesia. No solamente el don de lenguas, sino el don de interpretación de lenguas, que existía, por ejemplo, en la iglesia de Corinto. Ahí en la iglesia de Corinto había hermanos que tenían el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Pero había casos en esas reuniones que hacían los corintios, los hermanos de Corinto, que no se interpretaban, no había traducción de esos idiomas, entonces quedaban sin fruto. Nadie era edificado en la fe porque no había traducción, no había intérprete. Seguimos. De lo que estás diciendo. Esto demuestra que no eran lenguas humanas. Fíjate lo que dice aquí. Esto demuestra que no eran lenguas humanas. Este tío está enfermo de la cabeza. O sea, según este idiota, lo que hablaban en la iglesia de Corinto, el don de lenguas, eran idiomas angelicales. Este tarado es lo que está diciendo. Que no eran idiomas humanos, está diciendo. Que lo que hablaron, por ejemplo, en Pentecostés, los apóstoles, que tampoco eran idiomas humanos, que eran el idioma de los ángeles, lenguas angelicales, dice este idiota. Eran idiomas humanos. Eran lenguas, glosa en griego, idiomas humanos que tenían que ser traducidos, tenían que ser interpretados. Está hablando de lenguas humanas, no está hablando de idioma de los ángeles por ninguna parte. Seguimos. Versículo del 1 al 2. Dice, seguid el amor, pero tenéis celos las cosas espirituales, más bien de profetizar, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie oye, sino el Espíritu, sino que el Espíritu, o por el Espíritu, dice otra versión, habla misterios. Esto demuestra que la iglesia sí habló en lenguas, en la congregación, en lenguas angélicas, en lenguas que no eran humanas. Ahora no sé cuánto me queda, a ver si me cansa el tiempo. Dice que los primeros cristianos que hablaban en lenguas angélicas, que no eran idiomas humanos, pero subnormal, si ya se te ha demostrado que las lenguas mencionadas en Hechos capítulo 2 eran lenguas humanas, tarado, que no eran lenguas angelicales, imbécil, que eres un tarado mental. Eran idiomas humanos. Dice Pablo aquí en 1 Corintios 14, vamos a leer a partir del verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Era el don y sigue siendo el don más importante de Cristo para la iglesia. El don de profecía, profetizar. ¿Por qué? ¿Por qué es el más importante? Porque Pablo lo dijo. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que profetiza edifica la iglesia. Y la iglesia de Cristo todavía, en pleno siglo XXI, todavía sigue siendo edificada en la fe. Por lo tanto, por supuesto que siguen existiendo verdaderos profetas de Dios dentro de la iglesia de Cristo. Es decir, hermanos que tenemos el don de profecía, de exponer correctamente la verdadera doctrina para edificar a otros en la fe. Eso es el don de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Esto era un error que había en la iglesia de Corinto. El que hablaba en lenguas no hablaba a los hombres, sino que hablaba a Dios. Es decir, se ponía a hablar en lenguas, en idiomas extranjeros, pero no se interpretaban esas lenguas, no había traducción, estaba hablando a Dios. Es lo que dice Pablo aquí en el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio, claro que nadie le entendía. ¿Cómo le iban a entender si estaba hablando en un idioma extranjero? Y no había traductor, no había intérprete. Pues lógicamente nadie le entendía. Aquí lo dice Pablo, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu, es decir, por Cristo, habla misterios. Pues claro, si yo tengo el verdadero don de lenguas y me pongo a hablar en chino, por ejemplo,
Estoy hablando a Dios, nadie me entiende, y por el Espíritu, es decir, por Cristo, estoy hablando misterios. Si me pongo a hablar en idioma chino, estoy hablando misterios. ¿Por qué misterios? Porque nadie me entiende. Nadie entiende el lenguaje que estoy hablando, porque nadie sabe chino. Estoy hablando en chino y estoy hablando misterios, porque nadie me está entendiendo. Es lo que está diciendo Pablo en este pasaje. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Aquí cuando habla en lengua extraña se refiere a lengua extranjera, a idioma humano extranjero. A sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso es que es muchísimo más importante el don de profecía que el don de lenguas. El don de profecía sigue existiendo hoy en día en la iglesia y lo que hace es edificar a la iglesia. Y nadie me va a negar que la iglesia de Cristo todavía sigue siendo edificada. La iglesia de Cristo todavía no ha terminado de ser edificada, está siendo edificada en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Los que tenemos el verdadero don de profecía, estamos edificando a la iglesia porque hablamos a los hombres, como dice aquí el apóstol Pablo, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Edificamos en la verdadera doctrina, tal como usted la está escuchando, por ejemplo, en estos vídeos. Exhortamos, es decir, exhortamos a los malvados a que dejen de hacer el mal, a que dejen de enseñar espantosas doctrinas de demonios, a que dejen sus herejías, y consolamos. ¿Cómo consolamos a otros hermanos en la fe? Con las benditas promesas de la gloria futura, del reino de Dios, cuando seamos transformados, cuando seamos glorificados, cuando tengamos el nuevo cuerpo glorioso, ese cuerpo celestial que vamos a recibir cuando Cristo venga en gloria. Esto consuela a los verdaderos cristianos, como dijo Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 17 y 18. Habla de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué dice Pablo luego? Así que consolaos los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras es como son consolados los verdaderos cristianos que pasan por la tribulación, con esta bendita promesa de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y del arrebatamiento de la iglesia para estar con el Señor para siempre. Consolaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo que hacemos los verdaderos profetas de Dios. Hablamos a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Hasta aquí el segundo vídeo, lo voy a dejar aquí. Mañana haré el tercer vídeo de respuesta a estos falsos cristianos pentecostalocos, como por ejemplo este pollo llamado Isaac Fuentes. No se te olvide mirar la descripción de este vídeo, donde hay un par de estudios bíblicos míos muy importantes, donde hablo sobre este tema, los pongo de forma mucho más amplia, cuál es el verdadero don de lenguas. Y si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un like al vídeo y de esta manera mucha más gente podrá ver este importantísimo vídeo de estudio bíblico. Compártelo con tus contactos, especialmente con pentecostalocos. Si tienes contactos evangélicos, pentecostalocos, comparte este vídeo para que lleguen al conocimiento de la verdadera doctrina y salgan del terrible engaño satánico, este engaño, esta gran mentira del diablo que es el pentecostalismo. Os ha hablado Tito Martínez.